Hermanos, ¿qué es la administración? ¿Alguien que pueda explicar qué es la administración? ¿Puedo hablar? Adelante, por favor. Es que creo que no vio mi mano. Bueno, la administración es cuidar a otros y las escrituras dicen que es hacerlo en la forma que el Salvador lo hizo. Es una respuesta enteramente perfecta. Y hermanos, ¿cómo ministró Cristo? Ese es el punto. ¿Cómo ministró Cristo? Ayudando a los demás. Ayudando a los demás. Hermanos, miren, cuando uno no solamente lee los pasajes de las Escrituras, sino los analiza un poquito más detenidamente, los hace sentir a las personas con valor. Mi esposa y yo platicábamos de uno de los ejemplos de las Escrituras de Zaqueo, este hombre bajito que quería ver a Cristo y pues no podía ver, o sea, era tan bajito que la gente no le permitía ver por encima de los hombros, y entonces se le ocurre subirse a un árbol. Era un hombre rico, pero no le importó. Probablemente se burlaron de él que se estuviera subiendo al árbol, no le importó. Imagínense a Cristo caminando entre la multitud, en medio de las personas. Se detiene, levanta su vista ligeramente y ve a Zaqueo en el árbol, colgado de una rama o encima de una rama, y le dice: Zaqueo, baja, voy a comer en tu casa. ¿Pueden imaginarse, hermanos, el sentimiento? Voy a dejar de compartir un momentito. ¿Pueden imaginar, hermanos, el sentimiento que pudo haber experimentado Zaqueo? O el hombre de la mano seca, que lo pone en medio de la sinagoga y, y le dice que estire la mano. Enfrente de líderes religiosos, de líderes políticos, de todos los que estaban ahí en la sinagoga, y le dice: tu fe te ha salvado. Lo mismo que al paralítico, que lo bajan del techo. O al paralítico de Bethesda, que le dice: toma tu lecho y anda. Eh, no era el milagro en sí lo que el Señor pretendía hacer, sino era el sentimiento que estaba provocando en la persona sobre la que estaba ministrando. Hermanos, cuando nosotros ministramos, no es una visita. Yo recuerdo cuando se anunció que se dejaba la orientación familiar y las maestras visitantes. El Endercook explicó: es hacerse amigo de las personas, hacerlos sentir bien. Y de esto se trata también Historia Familiar. Los que tenemos el privilegio de tener un llamamiento de historia familiar en cualquier nivel, pues podemos atender a una persona. Pero los que no necesitan tener un llamamiento para poder ayudar, para ministrar a otros. Y cuando le ayuden a alguien, háganle sentir
su valor y que están ahí con ese propósito. ¿Comentarios, hermanos? Sí, hermano. Buenas Adelante. noches. Buenas noches, hermana Ale. Yo precisamente ahorita escuchándole, era precisamente lo que El Salvador hacía, era ir uno por uno a uno, preocuparse por cada una de esas personas. Y eso es lo que nos pide en la administración, uno a uno, es decir, que nos importe cada persona que ministramos por lo que ella es y que podamos atender sus necesidades específicas de esa persona, ver también sus cualidades, verla como el hijo o la hija de Dios que es y preocuparnos así por esa persona en particular, porque el Señor así lo hizo, fue de uno por uno ministrando. Era lo que quería comentar. Muchas gracias, hermana Ale. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien. Bueno. Hermanos, les recuerdo que esta es la serie de historias de historia familiar y hoy tenemos como invitada especial a Moramay Alba Castellán. Allendia, ¿tiene, todavía tiene batería su celular? Sí, estoy por acá. No le escuché, Allendia. Estoy por acá. Ah, sí, ya. Ok. ¿Nos platica sobre la hermana Moramay? Por favor. Claro, me escucha bien ahí. Me escucha bien. Ahí, Sí, ahí. hermana, la escuchamos. Ok, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Hoy tenemos una hermana muy especial. Tiene que acercarse al micrófono, por favor. Ahí me escucha mejor. Sí. Ok. Eh, Como le estaba diciendo, hoy tenemos una hermana, una invitada muy especial, que es nuestra querida hermana María Alba Castellán. Ella es madre de 4 hijos, esposa del hermano Abraham Hernández León. Es una hermana, una persona que ha estudiado sobre la historia familiar. Eh, Estaba haciendo una certificación de ahí sobre investigación de historia familiar. Y ella nació en Tulancingo, Hidalgo, México. Y con ustedes no tenemos aquí a nuestra querida hermana Mamá. ¿Me escuchan? Ya no lo escuchamos. Ok, ahí me escuchan mejor. Sí. Ok, la hermana Maramay también ha tenido varios llamamientos dentro de la iglesia, como presidenta de la Mujer Joven, de la primaria, Sociedad de Socorro, consejera de cada una de ellas, también como secretaria de la primaria destaca y actualmente es consultora de historia familiar. Y tiene también un centro, el cual es de ella, de historia, eh, que trabaja con la historia familiar. Y aquí le presento a nuestra querida hermana para que pueda decirnos su No lo historia. escuchamos, no lo escuchamos.
Le decía que le presento a la hermana Muramay para que pueda hablarnos ella misma de su historia. Perfecto. Muchas gracias. Bienvenida, hermana Moramay. Muchas gracias, hermano. Gracias. Bueno, la hermana Yendia olvidó decir que la hermana Moramay es arquitecto. Entonces, no, no es improvisada en cuanto a educación. Y algo que tampoco sabía la hermana Yendia, tiene una voz preciosa para cantar, la hermana Moramay. Pronto la escucharemos cantando. ¿Cómo está, hermana? Muy bien, hermano, y usted, muchas gracias. Muy, muy bien. Oiga, vamos a empezar por ¿qué es Ay, permítame. ¿Cómo se llama? Un segundo, un segundo. Uy, permítame. ¿Cómo se llama su empresa? Se me fue el nombre. Genealógica, Genealógica, genealógica. así es. ¿De qué se trata genealógica, hermana? Este, bueno, hacemos búsquedas de familias, bueno, de parientes como estén buscando, porque hay diferentes formas y motivos por los que alguien busca a sus antepasados, y diseñamos su árbol, para que quede más bonito. Y también vendemos playeras, tazas, cosas así que sean alusivos a la historia familiar. Tenemos algunos proyectos para más adelante, bueno, ya le estaremos después platicando. Y ayudamos también, o sea, damos asesorías para los que están buscando a sus parientes también, para que también sepan cómo hacerlo. Hay cosas muy sencillas que todos pueden hacer, entonces también les podemos ayudar a darles una asesoría para eso. Es básicamente ¿Esto lo que lo puede hacer para México nada más o cualquier país? No, cualquier país, en cualquier país. Entonces, hermanos, ya saben, aprovechando, damos el comercial. Se llama Genealógica y tiene página web, ¿verdad? Así es, tenemos página web, estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y pronto en TikTok. Así es que Genealógica, hermanos. Estas playeras que traen diseños específicos de ustedes, su escudo, puede ser un escudo heráldico, etcétera, ¿verdad? Ajá, y puede ser también algunos diseños con árboles y cosas de ese tipo también. Perfectísimo. Qué bien. Hermana, usted vive en Pachuca o a un ladito de Pachuca, mejor dicho, Ajá, ¿cierto? sí, es un pueblito a 20 minutos de Pachuca. ¿Es Pachuquilla o No, se llama Pasoyucan, Pasoyuca? de Ok. Pasoyucan. Ujú, Para los que no conocen México, obviamente, muchos, estamos hablando de la parte central, arriba de la Ciudad de México. ujú. Está el Estado de México, que prácticamente rodea la Ciudad de México, y la provincia o el estado que continúa se llama Hidalgo, y Pachuca es el estado, es la ciudad, es la capital, y Ya. está muy, muy pegado a la frontera. Bien. Hermana Muramay, ¿desde cuándo le ha interesado a usted la genealogía? Que no historia familiar, la genealogía. Ujú. Eh, Sinceramente no recuerdo así como una fecha o la edad exacta, pero sí recuerdo que desde, no sé, que yo tenía unos 18 años, es cuando empecé a preguntar.
Antes había escuchado muchas historias, ¿no? Como muchos de nosotros, que escuchamos a nuestros tíos y nuestros abuelos, pero cuando empecé a poner atención a las historias fue más o menos cuando yo tenía 18 años. Entonces fue ahí cuando empecé a ver que todo esto era valioso. ¿Y qué le motivó a ello? Creo que el darme cuenta que ya no tenía mis abuelos. Recuerdo que cuando era niña, yo siempre, no sé, me llenaba de mucha alegría el pensar que yo conocí a mis abuelos, conocí a mis 4 abuelos y a una de mis bisabuelas. Entonces, yo siempre pensaba, ya, mira, yo conozco a todos mis abuelos. Y era así como mucha emoción para mí, porque conocí a otras personas que no tenían a sus abuelos. Entonces era así, como, yo sabía que era una bendición para mí, pero cuando iba, bueno, conforme fui creciendo, pues cada uno fue falleciendo. Entonces, cuando me di cuenta que ya no estaban, entonces es cuando dije, no, no los aproveché. Entonces dije, tengo que hacer algo porque no puedo continuar, o sea, no puedo seguir así como en mi vida sin la influencia de ellos y aunque ellos ya no están presentes, pues sí, sin la influencia que pueden tener de alguna manera en mi vida. Entonces, en ese momento es cuando dije, tengo que hacer algo para que también mis hijos los conozcan y las cosas que los que todavía viven recuerdan, no solamente de mis abuelos, sino de los que todavía están más atrás, pues no se pierdan, porque si no, eso sería una tragedia muy grande. Perfecto. Ahora, es usted estudiante de una carrera medio rara. Platíquenos de esto, por favor. ¿En dónde estudia? ¿De qué se trata? Em, Investigación de historia familiar, sí es un poco rara. Pues se enseña mm, o se aprende cómo hacer una investigación eficaz y bien y las fuentes a las que podemos acudir. Muchos de nosotros tenemos experiencia en la historia familiar, pero en lo que tenemos poca experiencia es por ejemplo, las fuentes, o sea, colocar o tener claramente las fuentes de donde estamos sacando la información, em, de llevar algunos registros de nuestras investigaciones, ese tipo de cosas que son un poco más profesionales, se podría decir, o más en forma, eso es lo que se enseña. Mucho de lo que yo he aprendido es cosas que yo ya sabía, pero hay otras cosas como es de ese tipo, que son más formales, por así decirlo, que es en lo que yo he aprendido, ¿no? Además de lo que ya sabía. Entonces, y creo que a cualquiera, o sea, a cualquiera de nosotros que nos gusta la historia familiar, sería útil que estudiaran esto, sin importar si quieren dedicarse a eso de manera profesional, poner un negocio o no. Creo que a cualquiera, eh, puede serle de utilidad. Yo los invito también a que, si quieren, puedan aprender también ustedes. ¿Y dónde pueden estudiarlo? ¿Dónde estudia usted? Bueno, en BYU, Idaho, no sé cómo sea en sus países, pero la manera en la que yo entré fue por medio de Pathway. Estudié Pathway y después de estudiar Pathway, entonces podemos entrar a BYU. Ahorita se abrieron otras cosas en cuanto a las universidades o la universidad de BYU y, bueno, otras opciones. Pero fue de esa manera en la que ustedes pueden entrar. Entonces, supongo que en otros países es básicamente lo mismo. Es una forma muy accesible de tener educación. Bueno, todo esto es en inglés, entonces también pues hay que aprender inglés y en México, supongo que también en otros países, está la opción de English Connect, que pues ayuda a tener el nivel que se necesita para poder estudiar. No se necesita ser bilingüe, o sea, totalmente así como hablar como nativo, no, solamente entenderlo, porque obviamente todo es en inglés, pero si lo entienden, con eso es suficiente para que puedan hacerlo.
y aprenderían muchísimo, muchísimo, muchísimo. Perfecto. ¿Es difícil, hermana? Pues para Para, mí no. para los hermanos que pudieran estar interesados, ¿es difícil esto? Yo considero que no. Eh, bueno, sinceramente no lo sé, porque a veces me dicen, es que la historia familiar es muy difícil. Y a mí la verdad es que se me hace bastante sencillo. Entonces, no creo, no creo que en general sea difícil, sí se requiere estudio, o sea, no voy a decir, ay, no, pues nada más se sientan y ya, escuchen y aprenden, no, tampoco. Sí se requiere estudiar, leer, esfuerzo, o sea, sí se requiere, porque también hay que hacer tareas y cosas de ese tipo, ¿no? Pero es posible, o sea, no es algo así que digan, ay, no, pues es física cuántica, no, o sea, no es tan complicado. Y más si están interesados, que yo creo que es lo más importante. Si les gusta, les va a encantar. O sea, les va, más que ser una carga, les va a gustar el seguir aprendiendo. Perfecto. Hace algún tiempo usted y yo tuvimos una plática más o menos de estas mismas situaciones. Por ahí hay evidencia en un video, pero usted platicaba que había hecho algunos trabajos para personas, o para BYU, o para o para Family Search. ¿Nos puede platicar al respecto? Sí. Bueno, mm, yo trabajé, ahorita estoy así como en pausa, pero estuve trabajando como contratista. A eso se refiere, ¿verdad? Con Ancestry y con Legacy. Ujú. Sí, ¿verdad? Estuve trabajando como contratista con estas dos empresas, que es Ancestry, que todos conocemos, y Legacy, también es una empresa que se dedica a la historia familiar. Y yo lo que hacía era buscar registros que no estaban digitalizados o documentos que no estaban digitalizados. Entonces, como tal vez no sé si muchos sepan, hay millones de registros que no están en Family Search. Es, todavía hay muchísimo sin digitalizar, mucho. Entonces, pues lo que a mí me pedían era ir y buscar esos registros que no estaban disponibles en línea para poder hacer investigaciones. Entonces, pues para hacer estas cosas, básicamente lo que se necesita es saber el, cómo ir a los archivos, en dónde se puede encontrar la información. Entonces yo iba, preguntaba, bueno, buscaba la información y se las enviaba. Y para que ellos puedan continuar con sus investigaciones, porque como saben, por ejemplo, Ancestry da el servicio de investigación genealógica para las personas, ¿no? Entonces, hay documentos que no tienen disponibles, como les decía, no están en Family Search, tampoco tienen Ancestry u otras plataformas. Entonces, es necesario que alguien vaya al lugar a poder obtener esos documentos, y es lo que yo hacía, obtener los documentos que ellos necesitaban. Así son. Hice la pregunta porque algunas personas, eh, y lo digo con mucho respeto, piensan que ya soy muy bueno en Family Search y ya puedo cobrar por hacer una investigación. Sí pueden, pero en verdad se requiere un poquito más de profesionalización. Los que estuvieron en la masterclass con el hermano eh, Derbez, él, dentro de la presentación que hicimos de él, explicábamos que él hizo un diplomado para poder certificarse como investigador y no cobra. Él lo hizo para sí mismo. Entonces, la investigación, y precisamente este punto, la investigación genealógica o de historia familiar, no necesariamente tiene que ser eh, un hobby. Tenemos que hacerlo porque es necesario unir a nuestras familias, pero existe la forma de profesionalizarse.
Y esta es, bueno, una de las razones de estas preguntas, porque, bueno, tenemos dos personas en el staff que hacen esto, que es la hermana Moramay y la hermana Rocío Mitillo. Entonces, se puede hacer, podemos accesar a él, tenemos que pagar el precio. Es una escuela y tienen que estudiar y hacer tareas y todo lo demás, ¿no? Entonces, y para pasar el año, por así decirlo, este, pues tienen que hacer todas las tareas convenientes. Muchas gracias, hermana, y por aceptar que podamos platicar al respecto. Bueno, ahora, hermana Moramay, independientemente de su labor, de su estudio, porque hace esto de manera profesional, porque se está especializando, también tiene el llamamiento de ser consultora. ¿Cuál es la diferencia? Am, a mí, sinceramente, me gusta más ser consultora. El espíritu que se siente es diferente y sobre todo yo creo que las razones que motivan a las personas a buscar. ¿Ok? Cuando uno se dedica a eso, se va a encontrar que muchas personas buscan a sus antepasados por razones, ahorita está mucho de moda las ciudadanías, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no están tan interesados en conocer a sus familiares como en sacar provecho de eso, ¿no? Entonces, no digo que esté mal, o sea, está bien, pero el espíritu, se podría decir, es muy distinto, es muy diferente. Se siente, o yo lo siento claramente cuando trabajo con los hermanos, les ayudo en su historia familiar, como el espíritu nos guía. Cómo es que está presente en las reuniones, cómo está presente cuando estoy buscando a alguien. Y cuando trabajo en otros sentidos, es como más mecánico, como son cosas que yo ya sé, o sea, sé cómo se hacen, entonces se hacen como de manera como más, no sé, eh, pues tiene que ver con mi conocimiento, ¿no? Secular, se podría decir. Pero el llamamiento sí es distinto. Y sobre todo, son los sentimientos que a mí en lo personal me provoca una cosa y otra. A uno, bueno, en la historia familiar, en mi llamamiento, es, bueno, lo considero sagrado. Entonces son unas experiencias muy bonitas cuando encontramos a alguien y los llevan al templo y cosas de ese tipo, ¿no? Que es distinto a cuando encuentras a la familia y está bien, o sea, es parte de su árbol, pero pues tú sabes que no es con ese propósito y que en realidad esa persona, aunque te haya costado muchísimo trabajo encontrarlo, no lo van a llevar al templo, o por lo menos no en ese momento. Entonces es así, es diferente. Eh, bueno, y ya entrando precisamente en esa materia, primero hablemos de usted y luego hablamos del servicio que se brinda. Este, Empecemos por las cosas más difíciles. ¿Qué es lo más, a quién le ha costado más trabajo localizar de sus familiares en su árbol? En mi árbol, híjole. Tengo ahí un bisabuelo que se esconde y se esconde. Bueno, no, él no se esconde, es su papá más bien, o sea, mi tatarabuelo. Incluso hace unos días vi que alguien estaba ingresando información y yo bien emocionada porque eso es muy raro, de verdad. He trabajado mucho en mi historia familiar y es rarísimo que encuentre a alguien que esté trabajando en las líneas. Entonces encontré a alguien y le mandé mensaje. Y lo que me sorprendió más que me contestó. Entonces, yo le preguntaba, ¿no? Que si era pariente y cosas así. Y me contestó y me dijo que es alguien que trabaja en Family Search, este, que está ayudando a uno de mis parientes a hacer su árbol. Pero bueno, eh, lo que él me dijo es que, porque yo le dije, oye, estoy atorada con mi tatarabuelo, no sé quién es. Y él me dijo,
no creo que lo encuentres, porque en los registros mi bisabuelo aparece siempre como hijo natural, es decir, que sus papás no estaban casados, entonces en los documentos no aparece en ninguno el nombre de su padre. Y entonces él me dijo, no creo que lo encuentres. Y la verdad es que sí, cuando lo vi me agüitó un poco porque pues es un genealogista. Y por lo que sé, pues ya tiene muchos años de experiencia y todo, y dije, bueno, pues a ver, pero bueno, no me desanimo. Yo la verdad es que sigo buscándolo. Tiene muchos años, desde que yo empecé, más o menos como cuando yo tenía unos 20 años, que estoy tratando de saber esa línea de la familia. De él sí me ha costado mucho trabajo, pero en el camino he conocido a muchísimas personas, a muchas, de esa rama de la familia. He tenido experiencias muy bonitas. Y bueno, hasta ahorita pues todo eso lo compensa, pero sigo buscándolo, sigo tratando de saber. Le saqué una prueba de ADN a mi papá, me saqué una a mí y estoy trabajando todavía, tratando de a ver si me ayuda a saber el gran enigma de quién era mi tatarabuelo. A veces cuando me dicen, pues me ha pasado que luego hay hermanos que de verdad, se sientan 10 minutos en la computadora y me dicen, mira, ya llegué a una línea Sadán. Bueno, yo tengo mis propios opiniones sobre eso, pero digo, yo llevo casi 20 años trabajando y no logro encontrarlo. Pero hay un genealogista que dice que cuando no encontramos a alguien de nuestra familia es porque nos hace falta aprender más. Entonces, cuando me desespero y digo, no, que necesito aprender más. Y eso sí me ha ayudado mucho. Hay un comentario, hermana Moramay, de la hermana Ale Velázquez, que dice, no se desanime. Yo busqué a uno de mis bisabuelos por 30 años y la manera de cómo lo encontré fue un milagro. Así que siga y no se desanime. Sí, No me desanimo. ok, Sí, es porque el que más entre más trabajo le ha busco, costado. sí, entre más busco, sigo encontrando muchas cosas, de verdad, encuentro información. Tal vez no de él, pero sí a su alrededor. Entonces sí he encontrado cosas muy importantes y muy valiosas. Sí. Fíjese que yo tengo un concepto muy, muy particular. Este, gracias, hermana Ingrid, que no se, ánimo, hermana, y no se rinda. Yo tengo un concepto un poquito especial cuando alguien dice es que no conozco a, a esta persona porque era hijo natural, por muchas situaciones. No he tenido una certeza específica. Gracias, Murphy. Se van a unir en oración para que pueda encontrar. Eso es Gracias. bastante, hermana Morán. Entonces, el concepto es el siguiente. En muchas ocasiones no podemos tener una fuente real porque no hay un antecedente, no está la persona, no el cónyuge, el eh, porque la mamá no quiso mencionar el nombre, porque pasó algo, lo que sea. Pero cuando empezamos a ver registros donde aparece la mamá, resulta que puede llegar, de verdad, y yo estoy seguro de esto, puede llegar a suceder que esté con el que supuestamente es el padre. ¿Cómo? No tengo la menor idea, pero he tenido la oportunidad de ver varios documentos de algunas personas en esa condición y aparece por ahí alguien.
ya sea que fueran padrinos o que fueran testigos o alguna situación, y entonces uno puede llegar a hacer algunas investigaciones al respecto. Pero bueno, dejemos este ahí. Ahora, ¿quién ha sido el más sencillo de encontrar? Mm, híjole. Mm, Pues ahora con los registros sugeridos he encontrado un montón de información. Este, eso es así como muy, muy sencillo. Su mamá. Este, bueno, cuando aparecen registros así es muy fácil, pero no tengo así. Lo que pasa yo creo que tiene que ver con que yo ya tenía mucha información desde antes, ¿no? Que le preguntaba a mis tíos, entonces ya me decían el nombre de mis bisabuelos y cosas así, que yo ya tenía desde hace muchos años. Entonces, alguien fácil, pues yo creo que a todos los que le pregunté a mis tíos, que me dieron los nombres, fue, así fue muy sencillo cuando ellos me dieron la información. En realidad, bueno, fue de mis abuelos, de mis primos, por ejemplo, que también hago esa parte. También agrego la información de mis tíos y de mis primos, hasta las generaciones que han llegado. Entonces, yo creo que eso ha sido lo más sencillo, o sea, que preguntarles a ellos y que me digan, me den información. Bien. Ahora, de todo el espectro de personalidades que hay en su árbol, ¿cuál es una de las historias que más le ha llamado la atención? Que varias. Adelante. Este, am, estaba recordando la otra vez aquí donde vivo, les decía, es un pueblo, entonces alrededor hay muchos cerros, y cosas así. Entonces ahora que estuvo lloviendo, pues empezó a crecer de todo, ¿no? O sea, muchas hierbas, muchas cosas. Y entonces aquí como las personas todavía son pues de un medio algo rural, pues muchos se alimentan todavía de eso, o sea, de las hierbas y cosas así. Y a mí me llamó mucho la atención porque había cosas que yo en la vida sabía que se comían, o sea, las había visto y todo cuando pasaba, ¿no? Pero yo jamás me hubiera imaginado que se comían. Y entonces recordé en una ocasión que mi mamá me dijo, mi bisabuela, una de mis bisabuelas maternas de parte de mi mamá, era partera. Entonces, mi mamá era la nieta más grande, entonces se podría decir que la herencia del conocimiento le tocaba a mi mamá. Y decía que se iban al cerro y entonces iban caminando así entre las hierbas y le empezaba a decir, mira, esta hierba se llama así, sirve para esto, esta se llama así, sirve para esto, y así. Entonces, mi mamá en realidad nunca aprendió tal cual, o sea, todo lo que debería haber aprendido, ¿no? Pero cuando yo recordé eso, sinceramente me dio tristeza, porque dije, o sea, todo eso que ellos sabían que ya no me llegó, o sea, yo ya no conocí, pero en estos días que que estuve viendo así, me acordé mucho de ella, la recordé mucho y he pensado en ella y como su oficio, también en una ocasión hablé con una de mis tías, le hice una entrevista justo para la escuela, era una tarea de la escuela, que le tuve que hacer una entrevista acerca de ella, de mi bisabuela, y entonces ella me contó cosas que yo no sabía de ella. Yo sabía que era partera, pero no sabía que había mucha gente de otros pueblos que iban a buscarla, que nunca se le murió un niño. Ella recibió a mi papá cuando nació. Mi mamá decía que si hubiera sabido que quién iba a ser, seguramente le hubiera amarrado el cordón del cuello. No lo hubiera dejado Eh, salir. sí, entonces ella sabía muchísimo, o sea, tenía muchísimo conocimiento que tristemente se perdió. Y no sé, ya después supe algunas otras cosas, por ejemplo, supe que ella con el tiempo ya cuando era más grande, pues se enfermó, pero
lo que hizo que ella, pues, perdiera las ganas de vivir, se podría decir, fue porque uno de sus hijos falleció, tuvo un accidente y murió. Entonces me decía mi tía que después de eso ella no pudo superarlo y murió poco, o sea, poco después, no pasó mucho tiempo. Entonces, no sé, esa historia sí me hace como valorar un poquito. Y cuando yo era más joven, como les decía, no le prestaba mucha atención, no me importaban ese tipo de cosas, pero ahora las valoro, sí las valoro. Entonces, lo recuerdo a mis ancestros. eh, Hasta donde yo he llegado en mi árbol familiar, todos son de por aquí, o sea, de donde yo nací alrededor. De hecho, el lugar donde yo nací se le llama Tulancingo y es el Valle de Tulancingo, le llaman. Entonces, todo alrededor, aunque son pueblos y todo, es el Valle de Tulancingo. Y todos mis antepasados, absolutamente todos hasta donde he encontrado, son del Valle de Tulancingo. Todos, de un pueblito por aquí, uno un poco más lejos, pero todos son de aquí. Entonces, a veces cuando voy, este, eh, cuando camino, cuando el lugar está rodeado de cerros, entonces a veces veo los cerros, veo los paisajes y pienso en que ellos estuvieron ahí, o sea, no sé cuántas generaciones en realidad, pero por lo menos 300 años hemos estado ahí. Y es increíble, o sea, a mí se me hace increíble cómo es que ellos, bueno, es que cómo es que yo también sigo aquí, ¿no? Pero el darme cuenta que ellos estuvieron aquí por tanto tiempo, eh, que esos son sus paisajes, no sé, es algo como que me emociona mucho, es algo muy bonito para mí. Bueno, esa Es, es una de tantas historias, hermano, porque si le contaras son muchas. fíjese que acaba de decir dos conceptos muy interesantes. Eh, al- Algunos no somos tan fijos en un lugar o permanentes, por así decirlo, como usted acaba de mencionar de su familia. Algunos hemos vivido en otros lados o nuestros padres vienen de otros lados y los padres de estos de otros lados. Eh, pero es ese concepto de decir, por estos lugares caminaron, por estos lugares caminaron. Eh, y eso nos sensibiliza en la condición de decir, pues por aquí estaban, qué bien que ellos pudieron ver lo mismo que yo veo. Digo, hablemos de los argentinos, su familia viene de Italia, de España, de muchísimos lugares. Digo, a lo mejor nosotros descendemos de algunos españoles, pero esa situación de permanencia es muy interesante, muy emotiva. Hay una pregunta de la hermana Mónica Barros. Hola Moramay, ¿cuál es su consejo en la búsqueda? En ocasiones me sucede que busco por el lado de mi madre y llego a un punto de frustración y entonces me voy a otro. ¿Qué piensas sobre eso? Y luego me suele pasar eso una y otra vez. ¿Está bien o es mejor seguir insistiendo en una búsqueda? Mm, Buena pregunta. Yo creo que, miren, como les decía en nuestro caso, o sea, aquí como miembros de la iglesia, yo creo que el Espíritu nos guía. Es decir, que llega un punto en el que podemos sentir si debemos insistir o no. Es, Porque hay ocasiones, me ha pasado, de que he llegado así como dicen, como a puntos muertos, y sí me ha pasado varias veces,
Y sí lo he sentido así de, por aquí no, por ahora. Y ha pasado a veces años en los, o sea, en los que yo he trabajado en otras líneas y regreso y he encontrado información. Entonces, yo creo que lo que sí yo les digo es que se dejen guiar por el espíritu, porque eso también me ha pasado muchas veces, en las que siento así de, busca aquí, búscalo a él, busca aquí, busca esta familia. Y hay otras ocasiones en las que yo digo, yo quiero buscar a esta familia y es como si todo se nublara, así todo, no encuentro sentido, no, o sea, llega un punto que yo, ¿saben qué? Mejor aquí le dejo porque no entiendo lo que está pasando, o sea, es como si se me borrara todo. Entonces ahí es cuando entiendo, por aquí no, tengo que ir por otro lado. Entonces, esta obra es una obra de tiene que ver mucho con el espíritu. Entonces, si ustedes siguen al espíritu, van a saber si deben insistir o no. Por ejemplo, yo les contaba de esta familia, de este bisabuelo, este tatarabuelo que me ha costado tanto trabajo, a pesar de que no lo he encontrado, sí he insistido muchísimo, o sea, por años y años y años y años y años. Y como les decía, he encontrado mucha familia, muchos y mucha información alrededor. Y sigo insistiendo. Y a veces trabajo con otros, pero siempre regreso ahí. Y luego busco por otro y regreso. Porque siempre siento que debo regresar. Muchas veces he dicho, ya basta, o sea, ya, lo voy a soltar, ya, no lo encuentro ya. Y algo me dice, regresa. Y lo busco otra vez. Y otra vez regresa y así. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con el espíritu, hermanos. Mucho, mucho, mucho. Y ahora también, pues, con todo esto de Family Search y todo, no, hermanos, o sea, es una maravilla. A mí me tocó el estar con los lectores de rollos, así buscando uno por uno. Los registros sugeridos y todas esas cosas, es un milagro, de verdad que es un milagro, porque cosas que hubiéramos tardado siglos, tal vez, de verdad, y no exagero, en encontrar, podemos encontrarlo muchísimo más rápido. Entonces, también hay cosas que tal vez si les cuesta mucho trabajo, déjenlo tantito y después regresen, pero déjense guiar por el espíritu si es que deben dejarlo o insistir. Yo Así es. siempre he considerado que un documento nunca debe de dejarse de leer y todos los registros sugeridos siempre deben de leerse completos, todo. Y que esto es muy parecido a las escrituras. Hemos leído muchas veces un versículo, muchas veces, y entonces volvemos a leerlo y decimos, ay, esto no lo había entendido. Ujú. Y entonces es muy parecido decir, ah, caray, aquí está diciendo que esto en específico. Y me lleva a encontrar otra persona. Entonces, es una muy buena recomendación, hermana. A veces necesitamos refrescar la mente y venir. Me hizo recordar al hermano de Jared, cuando hay dos problemas en los barcos. Uno es el aire y otro es la luz. Y le dice el Señor, mira, yo te resuelvo uno, tú resuelve el otro. Y le dice, por el oxígeno, levanten la tapa y van a poder tener aire un rato y luego la vuelven a hacer. Porque hay que recordar que era más un submarino que un barco. Y me gusta mucho la idea de decir, ¿te toca a ti te toca, yo ya te resolví un problema. Tú resuelves lo de la luz. Yo no creo que haya sido tan rápido, sino que estuvo pensando, a lo mejor de pura casualidad vio cómo se reflejaba la luz en una piedra, no, no tengo idea, pero no creo que haya sido tan rápido. Obviamente, él tenía que ejercer la fe para que el Señor hiciera lo demás. Incluso le resolvió el problema, ¿no? Pero fue una sugerencia que él tuvo que poner.
Sí. Así lo que usted está mencionando, a veces no le damos a alguien. Bueno, vamos a refrescar, vamos a dejar tantito, vamos a darle vacaciones, vamos a trabajar en otro lado y regresamos. Muy buena sugerencia, hermana Moramay. Muy bien. Si usted ahora ya nos dijo lo que más le ha costado, lo que más fácil ha sido. Si usted tuviera, esta pregunta también ya se la hice, si usted tuviera la oportunidad de conocer a alguno de sus antepasados, ¿quién sería? Sí. Fíjese que esa pregunta desde la otra vez me dejó pensando. Este, eh, mis, mis antepasados todos son personas muy comunes. O sea, son personas de campo, muchos de ellos no saben leer. Sí, muy del pueblo. De verdad, en mi historia familiar no voy a encontrar ningún personaje así ilustre ni nada por el estilo. Pero sí tuvieron historias muy sorprendentes para mí, sinceramente. Pero mm, algunos de ellos quisiera conocerlos para saber más de sus familias, por ejemplo, que me resolvieran dudas que tengo. Pero últimamente he pensado en mi bisabuela, en ella, en la que les contaba que es partera, o que era partera. Eh, Me hubiera gustado conocerla, me hubiera gustado aprender de ella. Eh, me decía mi tía que la conoció un poco más, que ella era religiosa. O sea, es decir, dice, no, no es que estuviera todo el tiempo en la iglesia, dice, pero sí tenía un lugar en donde oraba. Dice, tenía un cojín especial en el que se hincaba para orar. Y cuando yo supe eso me conmovió mucho, sinceramente, porque también mi familia no es muy religiosa. es- entonces yo, bueno, eran católicos todos, ¿no? Pero iban a misa también de vez en cuando, pero nunca los vi, por ejemplo, hincarse a rezar. Entonces eso me conmovió mucho, la verdad, porque decía cómo en su conocimiento, ¿no? Ella confiaba en Dios y le pedía. Entonces, eh, no sé, el conocer un poco más de ella me gustó y me gustaría conocerla. Hay una fotografía que yo tengo de ella. es- y bueno, en la fotografía no sé si siempre fue así, supongo que sí, pero ella tenía unas trenzas largas. Y en una ocasión una de mis hijas se peinó así, con sus trenzas, y también tenía el cabello largo. Y entonces cuando yo la vi me recordó muchísimo a ella. Entonces, eh, me gustaría conocerla a ella. Y ahora cuando vi eso a mi hija así con el cabello y todo, pensé es bien común, ¿no? Sobre todo cuando eres joven, ay, no, es que esto no me gusta de mí, y es que no me gusta mi cabello, y es que no me gustan mis ojos, y es que no me gusta esto. Y cuando yo era joven me empecé a hacer esas preguntas, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen mis ojos? ¿De dónde viene el color de mi cabello? ¿De dónde? Me empecé a hacer esas preguntas. Y entonces cuando veía las fotos, dije, "Ah, ya sé de dónde". Por lo menos a una de mis hijas no le gusta cómo se nos forma el cabello por aquí. Y entonces cuando me dijo, y dije, pues lo siento, viene de mí, o sea, aquí está. Pero veo las fotos y digo, empiezo a entender de dónde vienen. Esos pequeños son detalles muy pequeños para muchos, pero para mí se han vuelto muy valiosos. El poder identificarte, el ver rasgos que tienes y decir, mira, de ahí viene mi color de piel, de ahí viene mi estatura, de ahí viene, o sea, cosas así que uno llega a conocerse mucho más. Correcto. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos del otro lado. ¿Cuál ha sido una de las experiencias más agradables que ha tenido al ayudar a otros en historia familiar?
He tenido muchas, sinceramente, pero hubo una ocasión en la que estaba en el centro de historia familiar y llegó una hermana. Entonces me dijo, es que estoy buscando, tiene muchos años que estoy buscando a mi mamá, no, a su abuela. Estoy tratando de recordar. Es que creo que era un registro de su mamá, pero donde mencionaba a su abuela. Bueno, el punto es que me dijo, es que no la encuentro y este, ya busqué por mucho tiempo. Llevaba años buscando, años, años. Y entonces le dije, bueno, vamos a ver, hermano, a ver qué encontramos. Y ella se sentó ahí conmigo. En ese tiempo era todavía cuando se utilizábamos los microfilms, o sea, todavía había microfilms. Family Los Search apenas rollos. estaba, ajá, apenas estaba saliendo Family Search. Y entonces le dije, a ver, vamos a buscarla. Lo encontramos, no les miento, en 5 minutos, así, pero así. Y entonces ella me acuerdo que se me quedó viendo así, pero con una cara de sorpresa. Me dijo, es que no puede ser. ¿Cómo es posible que sea tan rápido cuando yo me tardé tanto tiempo? Y se puso a llorar. Y entonces me agradecía, ¿no? Me decía, hermana, muchísimas gracias. No la encontraba y ya no sabía cómo buscar. Y la verdad fue algo muy, muy bonito el poder ayudar. Y pues en realidad no, yo siento que no hice gran cosa, la verdad, porque fue algo muy sencillo, o por lo menos para mí fue sencillo, pero sobre todo con las herramientas que estaban apareciendo, ¿no? Pero el ver su reacción, su emoción, me conmovió mucho, mucho. Ese es un error de muchas. Perfecto. Ok, vamos a dar tiempo a unas preguntas y si no, yo voy a hacer otras preguntas. A ver, aquí había un comentario. ¿Cómo dice? Hermana Ale dice, pienso que tal vez el que uno encuentre o no a alguien es porque las personas del otro lado del velo quieren ser o no encontradas. Respeto ese comentario, no estoy de acuerdo. Yo no sé si tengan influencia para que no los podamos encontrar. Yo no creo. Yo creo simple y sencillamente que o no está el documento, no fue registrado esa persona en alguno de los acontecimientos relevantes, desapareció el libro, los documentos, etcétera. No, con mucho respeto, no creo que sea decisión de ellos, pero bueno. Sí, respeto esa decisión, ese comentario. Bien, preguntas, hermanos, vamos a aprovechar que tenemos. No, dice que ya nos vayamos, ya vamos. Ya vamos a dormir. No, yo tengo todavía unas preguntas. Yo tengo un, A ver, hermana Vidaurre. es que fíjese que la pregunta es, aparecen muchos registros sugeridos que hay que aprovechar, pero también uno lleva una línea de investigación y de consignar toda su información genealógica. Yo no sé a qué darle prioridad. Fíjese que estoy viendo, digamos, a uno. Y entonces entro a la hija y la hija tiene un montón y ya se puede uno perder en eso, ¿verdad? En que la hija, después que el esposo también tiene registros sugeridos y todos tienen registros sugeridos y, y eso lo puede a uno perderse, hacer perderse un poco del objetivo que uno lleva. No sé qué opina usted, hermana Moramay. Así es, hermano. En Estados Unidos, bueno, en inglés a eso le llaman caer en un hoyo de conejo o una madriguera de conejo. Así le llaman, o sea, en inglés, ¿no?
Es decir, de que, como dice usted, entra o está viendo algo y de repente sale más y otra cosa 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 y cuando vio ya se perdió de todo lo que estaba haciendo. Entonces, yo lo que le recomiendo es que, como dice usted, se enfoquen en alguien. Por ejemplo, estoy buscando a mi bisabuela, aparece en registros sugeridos y hagan toda la información o toda la investigación que puedan sobre ella vean todos los registros sugeridos, vean si hay información que puedan encontrar en alrededor pues de sus familias, tal vez en el cementerio, no sé, o sea, toda la información que puedan recabar de ellos, hagan las ordenanzas del templo, todas las ordenanzas, porque a veces los hermanos, no, sí, voy a hacer los bautismos, se hacen los bautismos de todos y todo lo demás lo dejan bailando ahí nomás flotando en el aire. Entonces, hagan todas las ordenanzas y entonces una vez que esté hecho eso, se van a lo que sigue. Con sus hijos, por ejemplo. Y entonces ya continúan con sus hijos. Con el primero. Y entonces se asegura de hacer lo mismo con el primero y luego con el segundo y así, poco a poco, para que las familias empiecen a estar completas. Porque si no, como dice, picamos aquí, picamos allá y ya nos perdimos entre tantas cosas que hay porque sí es muchísimo, No muchísimo. mucho me sucede a mí de perderme, solo aburrirme, sí, de que encuentro tanto que me aburro. Ay, no digo yo qué gentiales. Pero fíjense que yo a cada familia le tengo un folder. Bueno, después, o sea, si yo encuentro, me sugieren, mire, es su pariente fulano y sutano, salen dos ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es mi parentesco con él? Saco mi folder. ¿Eh? Eso sí, yo no me pierdo porque yo sí aprendí a que no me fío porque de repente se muere el family search que el Señor no lo quiera, pero yo todo lo tengo documentado en mis papeles y le pongo sus asteriscos y le anoto de dónde saqué todo y ahorita pues estoy ordenando fuentes, ya ustedes me enseñaron, pero yo no me pierdo fácilmente por eso, ¿sí? Y le anoto todos los números de ID que tiene. Y entonces a veces los resuelvo los duplicados. Algunos han puesto muy buena información, otros escuetas, ¿sí? Pero me sirve mucho tener en un mi archivo mis folders por familia. Y ahí voy, ¿verdad? Eso es lo que va. Gracias, hermano. Sí, hermana Muchas gracias. Vidaurre, y sí tiene razón, ojalá no se muera Family Search. No, 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 pues, no, no, sería una tragedia. Hermano Osorio, gracias, hermana Vidaurre. Sí, pues yo viendo algo aquí importante lo que decía la hermana Moramay, a veces a mí me ha pasado lo mismo buscando a mi abuelo y, y ahora a días yo le decía, ya me cansé, ya no lo voy a buscar más. Pero algo importante es que en un sueño me relevó en un sueño me dio el nombre de él y yo era buscándolo. Y mucho tiempo, porque es decir, me he vuelto, soy adicto, ¿sí? Adicto a Family Ser. Y decía yo, pero es que mi abuelo ni se encuentra, entonces ¿para qué lo busco? Siempre era mi palabra, ¿para qué lo busco? No sé dónde estará esperando en el asiento allá. Pero llegó una noche que le pedí con tanta fe a mi Señor, que le dije, Padre, muéstrame mis abuelos, quiero saber quiénes son, en dónde están. Pues prácticamente estoy aquí en Family Set y mi abuela se llama Andreina y mi abuelo se llama Javier Jiménez. Cuando me soñé con ello, pero ella me decía, su abuelo se llama José Jiménez y yo me llamo Andreina. Ahí mismo me levanté, me levanté y lo primero que hice fue coger un lápiz y escribirlo y dije, ahora sí me acuesto, ya me voy. Le dije yo, chao, pues. Pero le dije yo, gracias Padre Celestial, porque
he podido encontrar a mis abuelos y ahora estoy buscando a mi abuelito, ¿sí? Pero también me dio algo importante que no era como él se llamaba, sino que tenía que quitarle una letra para poderlo encontrar. Y ahora me sentaba como a las 4 antes de la otra clase y dije, ahora le cambio el nombre. Pero escuchándolo a ustedes dije, voy a cambiarlo de una vez. Le cambié el nombre, pero tengo fe que en el transcurso de esta semana mi abuelo va a aparecer. Y no nos debemos de cansar y lo que usted dice, hermana, es dejar que el Espíritu nos enseñe y poder nosotros comprender que las historias son importantes, ¿sí? Y que nuestras familias, aunque están muertos, siguen vivos en nuestros corazones, ¿sí? Yo siempre he dicho y admiro mucho a los mexicanos que tienen algo importante que es siempre el Día de los Muertos, no sé si es cierto, que sacan dibujos, muchas canciones y todo, y eso a mí me fascina, soy loco, pero no nos debemos de cansar, hay que seguir luchándolos por ellos y tenemos que encontrarlos. Y algo que decía, yo siempre he dicho yo, están vivos en nuestros corazones, no podemos dejar que ellos se mueran, porque si ellos mueren, nosotros también nos morimos con ellos. Gracias, hermano Sergio. Gracias, hermano. Gracias, hermano Osorio. A usted, hermano. Bueno, yo tengo dos preguntas. Gracias, hermano Acevedo, que lo lea. Yo tengo dos preguntas. A ver si nos da tiempo de la segunda. Hermana Moramay. Bueno, no, hermanos, quienes conocemos a la hermana Moramay, sabemos que es la lumbrera, la máxima exponente de paleografía que tenemos en el estado. Nadie puede poner en duda ese concepto. ¿Cómo llegó la paleografía a su vida, hermana Moramay? No sé, hermano. Este, yo recuerdo que hace años, y o sea, como consultora de historia familiar, bueno, hubo una hermana, la verdad es que yo le agradezco muchísimo, 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 porque yo creo que casi todo lo que yo aprendí fue gracias a ella. Además de que ella bueno, era muy metódica, se apegaba a las normas, pero así, y a mí eso es lo que a mí me gustó mucho, aprendí mucho de ella, porque también entendí el porqué de algunas cosas, las normas, por ejemplo, de la iglesia que a veces se dan acerca de pedir permisos y cosas de ese tipo. Yo lo entendí muy bien con ella antes de que se dieran, porque todo esto que yo aprendí de ella fue antes, por ejemplo, de que se estableciera lo de los permisos, por ejemplo, por los parientes. Pero cuando llegó yo lo entendí perfectamente bien, el por qué se hace. Entonces, ella era de verdad, bueno, cuando yo estaba con ella, es, todo lo hacía así bien, la verdad, bien, o sea, el trabajo que hacía lo hacía bien. Entonces, me acuerdo que en una de las capacitaciones que nos dio un manual de paleografía. Entonces, a mí me empezó a llamar mucho la atención porque decía, no sé, se me hace increíble cómo es que un idioma, o sea, cómo es que el idioma español, o sea, siendo español, cómo pudo cambiar tanto, bueno, no solamente en el habla, sino también en la escritura. Y siempre me ha gustado me ha causado como fascinación el pasado, el saber cómo era el pasado, o sea, el descifrar el pasado. A mí la arqueología me fascina, me encanta. Entonces, eh, me di cuenta de que si yo aprendía un poco más de la lectura de los documentos, podía entender cosas que no podría entender de otra manera. Entonces, como, pues, es obvio, ¿no? Pero me interesó, o sea, me empezó a interesar mucho más. Y entonces, pues ya en la pandemia fue cuando se dio la oportunidad, porque todos los cursos y toda esa paleografía, pues siempre han existido, ¿no? Pero la pandemia creo que nos dio una gran
en algunas cosas fue una bendición. Y una de estas fue que nos abrió muchas puertas que permanecían cerradas. Y una de esas era ese conocimiento, ha sido más abierto. Entonces en la pandemia fue cuando yo empecé a encontrar cursos más especializados en cuanto a la palografía. Y entonces empecé a aprender y me encantó. O sea, me fascinó, me fascinó, me fascinó. Y entonces, pues algunos me han dicho que tengo el don. Al principio, la verdad, no lo creía. Yo decía, pues después que esto es normal, o sea, todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Pero, pero sí me he dado cuenta que a veces no es tan fácil para algunos. Entonces, sí me ha requerido esfuerzo, o sea, he estudiado, o sea, sí he tenido que estudiar, como les decía hace un rato, he tenido que estudiar y leer y aprender, pero sí hay cosas, hermano, yo no sé si sea el espíritu o no sé, pero así sí ha habido ocasiones en las que estoy leyendo algo que parece imposible, de verdad. Y a pesar de lo que he aprendido y todo, sigue siendo difícil y de repente ahí está. O sea, es como, aparece así como iluminando, no sé cómo decirlo, pero aparece claramente las letras así, y entonces entiendo lo que dice. Y ese sentimiento de entender lo que dice, me encanta, a mí me fascina, me fascina. Entonces, por eso es que he seguido aprendiendo, por eso es que sigo, incluso le he platicado al hermano Sierra, que estoy tomando otro curso de paleografía, estoy tomando una certificación en paleografía. Entonces, sigo aprendiendo porque me gusta mucho, me gusta saber por mí misma, o sea, poder yo ver el documento y saber yo, entender yo qué es lo que dice. Ese sentimiento me encanta. Muchas gracias, hermana. Yo creo que, insisto, todos reconocemos su capacidad en paleografía. Murphy Sofoifa dice que usted en toda Latinoamérica es la mejor. Muy bueno fuera, hermano. Hagámosle efectiva. Bien, hermana, y se va a oír un poquito raro, pero siempre que decimos Moramay Alba es sinónimo de paleografía. Es- Sabemos que continuará en el staff y que, bueno, ha tenido que dejar la coordinación, pero seguirá en el staff y en ese comité. Bien, hermana, una última pregunta. Dice, el hermano Kendi de Honduras. Mucho gusto, hermana. Estoy trabajando en mi árbol genealógico. Se lleva tiempo, pero vale la pena avanzar en ello. Transmitir luz en medio de las tinieblas es un gran honor. Gracias por sus conocimientos. Bien. Hermana, esta es una pregunta muy compleja, pero espero tenga, ah, bueno, usted va a saber dar una respuesta buena. La historia familiar no solamente une familias, no solamente podemos hacer ordenanzas por las personas. En historia familiar no solamente podemos tener contacto con otras personas y no solamente podemos ayudar a algunas personas. ¿Qué es lo que no se sabe que podemos aprender de la historia familiar? Que es algo que usted tiene muy arraigado en su corazón sobre historia familiar. Es que con la historia familiar se pueden hacer, bueno, se pueden lograr
muchas cosas, de verdad, más de las que la gente puede imaginar. Me, me acuerdo que hace años me preguntaron, ¿cuáles son las bendiciones de la historia familiar? Hace muchos años. Y la verdad es que yo pensaba, y, pues, no sé, la verdad es que en ese momento no lo entendía. Ahora, después de algunos años, me he dado cuenta de la historia familiar es, no sé cómo explicarlo, nos abre un mundo de cosas. Y como decía usted, nos ayuda, bueno, llevar nombres al templo, que eso pues nos bendice a nosotros también, se nos ayuda a conocer a otras personas, a familiares que no conocíamos, por lo tanto conocer historias que no conocíamos, nos ayuda a conocer lugares. eh, Conozco a un amigo que hizo un trabajo de tesis de la maestría acerca de la enseñanza de la historia familiar en las escuelas para que los jóvenes aprendan historia y geografía. Este, y yo creo que es un método excelente. Entonces, podemos aprender eso, y podemos aprender historia, podemos aprender geografía, podemos aprender un montón de cosas. Pero una de las bendiciones más grandes que yo creo que a veces pasamos por alto es eh, la sanación que da nuestro corazón. El, el que nos da también un sentido de pertenencia y de propósito que pocas cosas en la vida nos dan. No sé si el sentimiento de, no sé, de sentirse perdido o de sentirse sin propósito, haya sido común en sus generaciones, hermano Sierra. O sea, cuando ustedes eran más jóvenes. No lo sé, pero ahorita, en la actualidad, lo es. Es una, es una pandemia, de verdad, a nivel mundial, por lo menos en las personas de mi edad y más o menos en las edades en las que yo estoy. En un sentido de sentirse perdido y sin propósito absoluto. Y la historia familiar, yo estoy segura que puede salvar a muchos de ellos, a muchos de nosotros, porque yo también me ha pasado, que se sienten así. Una de las cosas que más he apreciado de la historia familiar es el sentido de propósito que yo he sentido con eso. El que yo puedo no solamente dejar un legado a mis hijos por medio de lo que yo investigo, sino que a mí también me están transmitiendo un legado que tal vez se perdió por mucho tiempo. Y todas esas cosas, el legado y todo eso, es como que se entrelaza todo y nos ayuda a sentirnos más completos y a sanar, de verdad, sanar. Esto también se está poniendo tal vez mucho de moda, no sé si ustedes lo han notado también. Yo lo he visto de las constelaciones familiares, no sé si ustedes han escuchado de eso, pero yo sí. De terapias de las familias y cosas de ese tipo que son una forma en la que la gente busca sanar por medio de su historia familiar, porque sí sucede. O sea, sí, nosotros sí encontramos el perdón y la sanación por medio de la historia familiar. Lo he visto, lo he sentido. Y eso, junto con el sentido de propósito, junto con las promesas que se nos dan en el templo, junto con las ordenanzas que hacemos en el templo. O sea, todo eso es como, todo se une, todo, creo que es como algo, como un plan perfecto. Yo, yo he pensado muchas veces que el Padre Celestial nos pide que hagamos historia familiar por esta razón, porque sabe que nos va a ayudar a sanar y nos va a ayudar a hacer tantas cosas que la escritura en donde dice que nosotros no vamos a ser salvos sin nuestros muertos y también ellos sin nosotros y así, que no es nada más de que quiere decir que las ordenanzas,
que no solamente es que nosotros les vamos a brindar esa oportunidad, sino que va más allá, que es algo mucho más profundo, que los convenios que hacemos y el amor que se hace, que se desarrolla cuando tú haces la historia familiar, va mucho más profundo. Entonces, yo creo firmemente que el Señor nos quiere bendecir de muchas maneras, de muchas, que a veces ni siquiera logramos imaginar al pedirnos que hagamos nuestra historia familiar. Por eso es que yo siempre los invito, hermanos, háganlo, inténtenlo un poquito y se van a dar cuenta de las muchas bendiciones que el Señor les va a dar. Muchas gracias. Hermana, híjole, ya nos pasamos, pero sí voy a hacer la última pregunta. Esta había sido. Em, para los que no saben, Moramay Alba es la única que conocemos que ha estado como exponente en Rootstech. ¿Qué se siente ser una de los expositores en Rootstech? Ay, la verdad es que para mí fue increíble. O sea, así increíble. Y cuando iban a pasar mi clase en Rodstec, me dijo mi esposo, ¿te das cuenta que se va a exhibir en la conferencia más grande de historia familiar del mundo? Y casi me da ahí el paro. La verdad es que es algo, fue una experiencia muy, muy bonita. eh, y real, la verdad. Para mí fue increíble porque no creía que yo pudiera hacer algo así, sinceramente. También fue difícil, también fue difícil. Yo no sé, hermanos, de verdad, si eh, yo estoy segura de que a veces el adversario está ahí pendiente de cosas que hacemos. Y yo no sé si yo tengo algo eh, que él me quiera frenar por alguna razón, eh, pero cuando hago cosas que pueden ayudar un poco a otros y cosas así, es cuando más pruebas recibo, cuando más dificultades tengo, cuando es más difícil. Y yo le dije a mi esposo, más que todo lo que yo pude lograr con Rootstech, o sea, la clase y todo eso, mi gran logro para Rootstech fue lo difícil que fue hacerlo en el momento que lo hice por cómo me sentí. De verdad, hermanos, fue un desafío muy grande, muy, 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 muy grande. Y ese fue mi logro, así más que cualquier otro, fue mi logro ese, el hacerlo a pesar de lo mal que me sentí. Y eh, ha sido, han sido muchas cosas, como les decía, yo no sé la razón, de verdad no sé la razón. Desde hace tiempo, eh, es curioso, por eso les digo que no sé si tenga algo que ver, pero desde que anunciaron el templo aquí en Pachuca, ha sido como una cuesta abajo para mí, en muchos sentidos. Eh, no es que me quiera vanagloriar ni nada, pero creo que sí he ayudado un poco para que eso sea posible. Y, y todas estas cosas que tal vez ustedes no ven, hermanos, que tal vez pues obviamente no se logran percibir. Yo les digo que ha sido realmente difícil, difícil, y Rodstech fue un desafío bastante, bastante grande y también una satisfacción muy grande, muy, muy grande. Entonces, también los invito, hermanos, que no se den por vencidos. Yo sé de verdad que puede ser difícil en muchos niveles, en muchos sentidos. Puede ser que no sepan lo suficiente, que no se crean lo suficientes, que no, que no sé, mil cosas. Pero es posible hacerlo, es posible. Si ustedes piensan, sienten que es así,
lo pueden lograr. Y solamente les quiero compartir algo. En este tiempo que de verdad que fue realmente difícil, y me pasó algo que me dejó marcada, y yo creo que va a quedarse conmigo de por vida. Fui al templo y me sentía de verdad, hermanos, muy mal, muy mal. En esos días me era muy difícil a veces incluso levantar los pies. Así el caminar era difícil. Y entonces, estando en el templo, hablé con el Señor y le dije, no puedo hacerlo. Yo sentía claramente que Él me pedía hacerlo. O sea, que Él me había dado me pedía que yo lo hiciera. Y dije, no, no puedo hacerlo. De verdad que me siento muy mal, no puedo. Y entonces, estando en el salón celestial, tomé mis escrituras, o tomé las escrituras y las abrí. Y entonces encontré la escritura donde Nefi le dice a sus hermanos, si Dios me hubiera mandado a hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Yo no sé cómo pasó, pero el sentimiento se fue, se fue, se fue. Sentí como si el Señor me tomara en los brazos y me levantara. Y pude hacerlo, hermanos. De verdad, creí que era imposible. En serio, llegué a creer que iba a ser imposible. Y entonces a partir de ahí imprimí una hoja y la puse así enfrente de mi computadora con esa escritura. Cada vez que me empiezo a desanimar y sentir que ya no puedo, leo esa escritura. Si el Señor me hubiera pedido hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Y yo sé que es así, hermano. Si el Señor nos pide hacer algo, Él nos da los medios, nos levanta, nos guía, nos dice cómo, no sé, nos da todo lo que necesitemos para hacerlo. A veces es difícil, sí, sí lo es. No les voy a negar que no, sí lo es. Pero Él también nos da la mano para que podamos lograrlo. Y es todo, perdón, hermano. Hermana Moramay, nos reiteramos, yo le he dicho, soy su fan y creo que muchos de aquí nos hemos convertido en fan suyo. Hermanos, esta es la hermana Moramay Alba Castellán. Hay mucho que aprender de ella. Ojalá que nos dé oportunidad en otros talleres, en otras clases, que ella nos comparta su experiencia y todas sus experiencias personales y espirituales que hacen de ella, que han hecho este refinamiento en ella. Gracias por su ejemplo, que es lo más importante que hemos aprendido hoy. Es una mujer de fe y de entusiasmo, como dicen por ahí, de echar para adelante. Así que muchas gracias, hermana Moramay. Ya no pediremos más preguntas, pero muchas gracias, hermanos. Daremos unos minutos para que puedan escribir ahí algunas cosas, pero vamos a terminar.